Hola. Mi nombre es Arthur Pym. Antes de la Gran Guerra, mi vida era la de un marino mercante de mediana edad. Un hombre que anhelaba la estabilidad más que la aventura. Pero el destino, como suele hacer, tenía otros planes. Mi buque fue capturado por un asaltante alemán en el vasto y solitario Pacífico. Suran me dejaron a la deriva, solo en un bote salvavidas, con provisiones que se agotaban con la misma rapidez que mi esperanza. El océano se convirtió en mi carcelero y el sol en mi verdugo. Pasaron las semanas. El hambre y la sed se convirtieron en mis únicas compañeras. Cada amanecer era una tortura. Cada atardecer una promesa de una noche fría y sin fin. Pero una mañana me desperté con una sensación extraña. El suave balanceo del bote había cesado, estaba varado. Abrí los ojos y el paisaje que me recibió heló la sangre en mis venas. No había encallado en una isla, ni en la arena de una playa paradisíaca. Estaba atrapado sobre una masa colosal, viscosa, un arrecife de barro negro, que parecía haber emergido de las profundidades del infierno como un tumor maligno. El aire apestaba a una mezcla nauseabunda de pescado podrido y cieno sulfuroso. Era un desierto abisal. La extensión de aquel fango era inmensa, un paisaje ondulado y oscuro que se perdía en un horizonte de niebla perpetua. Pero lo más escalofriante no era el lodo en sí, sino lo que cubría su superficie. Era como si el fondo del océano hubiera sido arrancado de cuajo y arrojado al aire libre. Peces ciegos, con ojos lechosos y sin vida, se retorcían en el aire seco. Algas de extraños colores púrpuras se aferraban a la masa negra. Criaturas viscosas e indescriptibles palpitaban débilmente, agonizando bajo un sol que nunca debieron conocer. La sed era una llama en mi garganta, y la desesperación, un peso en mi alma. No tenía otra opción. Tenía que adentrarme en ese desierto antinatural en busca de agua, de vida, de cualquier cosa que no fuera esta muerte pegajosa. Mis botas se hundían en la masa con cada paso. Un sonido húmedo y repugnante que era lo único que rompía el silencio absoluto. No había gaviotas, no había el rumor de las olas, solo el silencio de un cementerio submarino expuesto al cielo. Después de lo que pareció una eternidad, un día completo de caminata agónica, divisé una silueta oscura en la distancia. Mis esperanzas, aunque débiles, se encendieron. Sería un barco naufragado, los restos de alguna estructura humana. A medida que me acercaba, la forma se hizo más clara. No era nada que yo hubiera visto antes. Era una estructura sí, pero no construida por manos humanas. Ante mí se alzaba una piedra gigantesca, un monolito de proporciones ciclópicas que desafiaba toda lógica y toda civilización terrestre conocida. Parecía haber sido tallado de una sola pieza de roca negra y aceitosa y se elevaba hacia el cielo nublado como un dedo acusador. Me acerqué, fascinado y aterrorizado. La superficie del monolito estaba cubierta de jeroglíficos. No eran los grabados de Egipto, ni los cuneiformes de Babilonia, eran espiralis, tentáculos y ojos enloquecidos. Una escritura alienígena que hablaba de eones oscuros y de secretos que la humanidad nunca debió descubrir. Los grabados contaban una historia de criaturas anfibias, de hombres pez con membranas entre los dedos y branquias en sus cuellos, que adoraban a una deidad monstruosa. En la base del monolito descubrí una talla en relieve. La habilidad con la que había sido esculpida era impresionante, pero el terror que inspiraba era aún mayor. Era la imagen de la criatura que adoraban. Su forma era grotesca, una parodia de la vida. Una cabeza bulbosa coronaba un cuerpo escamoso e hinchado. Ojos sin párpados miraban al vacío, y de su torso colgaban brazos membranosos que terminaban en enormes garras. La figura no era solo grande, era colosal. Los grabados mostraban a los hombres pez a sus pies, diminutos, casi insignificantes, levantando sus manos en un gesto de adoración y miedo. No tuve tiempo para reflexionar sobre la aterradora implicación de que una civilización prehumana hubiera erigido un templo en las profundidades abisales. Un movimiento rompió la atmósfera putrefacta. A lo lejos, en el punto exacto, donde el arrecife de lodo se unía con la niebla, una forma comenzó a levantarse. Era inmensa, más alta que el propio monolito. Se movía con una lentitud terrible, su cuerpo resbaladizo, reflejando la pálida luz del cielo. No necesité verla de cerca para saber qué era. Era la cosa del relieve. Era la deidad de los hombres pez. Era Dagon. La bestia, con su vientre oleaginoso y escamoso, trepó sobre la pared de roca,
su silueta tapando las estrellas. Sus gigantescos brazos terminados en garras se arrastraron por el lodo. El sonido que emitía no era un rugido, ni un grito. Era un chapoteo lento, profundo y rítmico, como si el fondo del mar estuviera respirando a través de aquella abominación. Vi cómo se acercaba al monolito, cómo lo rodeaba con sus brazos gigantescos, en lo que parecía un abrazo blasfemo. Y luego inclinó su cabeza horripilante y emitió una serie de sonidos guturales y medidos. En ese instante, mi mente se quebró. El horror supremo de esa revelación cósmica fue demasiado. Desmayé. Cuando desperté, el sol me quemaba la cara. El bote flotaba de nuevo sobre las olas azules del Pacífico, el arrecife de lodo, el monolito, el monstruo. Todo había desaparecido. Había sido una alucinación. ¿El delirio de un hombre moribundo? Mira mis pies. Un trozo de barro negro y pegajoso, idéntico al del arrecife, estaba adherido a mi bota. No había sido un sueño. Fui rescatado días después, pero mi salvación física fue el comienzo de mi tortura mental. He vuelto a la civilización, a las ciudades ruidosas y a la compañía de otros hombres, pero ya no pertenezco a este mundo. La imagen de Dagon me atormenta en cada momento de vigilia y se arrastra por mis pesadillas. He aprendido que el verdadero terror no está en la posibilidad de lo desconocido, sino en la certeza de lo que se esconde. El terror no está en el mar, sino en la verdad que el mar oculta bajo sus olas. Sé que la humanidad no está sola. Sé que caminamos sobre un fino velo de tierra firme que nos separa de horrores primigenios. Sé que las cosas que creíamos fantasías, los mitos de titanes y monstruos, están ahí, bajo el agua, durmiendo, esperando, y sé que la marea bajará de nuevo. Mi vida es ahora una agonía constante. Siento una necesidad insoportable, una atracción morbosa por volver a ver esa figura, esa montaña de carne que se arrastraba por el lodo en las noches de insomnio. Cuando el silencio de la ciudad se hace profundo, juro que escucho un chapoteo rítmico y húmedo, que no viene de ninguna tubería rota, sino de las profundidades de la tierra, de las profundidades de mi propia mente aterrorizada. Y sé que es Dagon, llamándome. En la sombría Universidad de Arkham, el Dr. Alistair Finch, un brillante astrónomo teórico, vivía obsesionado con una pregunta que la ciencia convencional no se atrevía a formular. ¿Qué hay realmente en el centro del universo? Las teorías hablaban de singularidades y agujeros negros, pero para Finch, eso era solo la superficie. Sus incursiones secretas en los textos prohibidos de la biblioteca Miskatonic lo habían llevado a una conclusión mucho más aterradora. En un antiguo fragmento atribuido al Hasdet, anterior incluso al infame Necronomicon, encontró una referencia a esa región central. No la llamaba singularidad, sino caos nuclear, y le daba un nombre impronunciable a Nazathath. Finch no era un hombre de fe, no creía en dioses, pero sí creía en la fuerza pura, destructiva e irracional del azar absoluto, la antirrazón encarnada. Su laboratorio, enclavado en el observatorio abandonado que coronaba las colinas sobre Arkham, se había transformado en un altar dedicado al pavor cósmico. Finch había modificado su telescopio principal. Ya no buscaba captar la luz de estrellas lejanas, sino algo mucho más fundamental: las interferencias gravitacionales, los patrones de entropía pura que emanaban del corazón del cosmos. Durante semanas, sus instrumentos registraron algo imposible, un patrón de ondas gravitacionales tan caótico y anárquico, pero a la vez tan extrañamente rítmico, que solo podía describirse de una manera amúsica, una melodía cósmica, primordial y sin sentido. Una noche, bajo un cielo despejado y lleno de estrellas indiferentes, Finch decidió sintonizar todo su equipo con la frecuencia de esa música aberrante. La sala del observatorio no se llenó de sonido, al menos no uno que se pudiera oír con los oídos. Fue una vibración profunda, un zumbido que se sentía directamente en los dientes, en los huesos. Era como si la propia estructura atómica de la materia, del aire, de su propio cuerpo, estuviera siendo desafinada. Sus cuerdas fundamentales, tensadas hasta el punto de la ruptura por una nota imposible. La realidad misma parecía temblar. Con el corazón martillando contra sus costillas, Finch levantó la vista hacia el monitor principal. No vio estrellas, no vio galaxias ni nebulosas conocidas. Lo que vio fue un torbellino arremolinado de colores que no deberían existir, una mancha de pintura cósmica que se desgarraba y se reformaba a cada instante,
desafiando todas las leyes de la física y la percepción. Era un insulto a la vista, una locura visual, y en el centro de ese vórtice de imposible cromatismo estaba él, no tenía forma. No tenía estructura. Era simplemente una masa informe de negrura absoluta y luz primordial. Una burbuja hirviente de conciencia ciega, idiota, que era, de forma simultánea e incomprensible, el origen y el final de todo lo que existe. Era el vacío que sueña con la existencia. Era Azathoth, el sultán demonio, el caos nuclear en el centro del infinito. El terror que se apoderó de Finch no fue el miedo a la muerte, fue algo infinitamente peor el miedo aplastante a la verdad. En ese instante de horrible epifanía, lo comprendió todo. El universo entero, con sus leyes de la física, su evolución, su vida, el amor, el odio, la ciencia, el arte, todo era simplemente el sueño febril de esta entidad ciega y sin propósito. Cada galaxia, cada estrella, cada pensamiento humano, no era más que una onda fugaz en la mente durmiente de un dios idiota que ni siquiera sabía que estaba soñando. La realidad era una ilusión frágil, mantenida por un capricho cósmico. Y entonces, el horror se profundizó. El sonido que su telescopio había captado, esa música monótona y cacofónica, no era una simple emisión de fondo. Era la nana. Era la melodía que mantenía a Azathoth dormido, alrededor del dios ciego, danzando en la corte del caos. Finch pudo percibir las siluetas de entidades menores, seres cósmicos que giraban sin cesar, tocando flautas invisibles. Eran ellos, la orquesta idiota, los que producían esa melodía estúpida y eterna que impedía que el caos nuclear despertara, y con su despertar borrara la existencia misma. La visión duró apenas un segundo, pero ese segundo fue suficiente para incinerar por completo la razón del Dr. Finch. Un grito agudo y patético brotó de su garganta. Un sonido de pura locura que se perdió en la inmensidad del cosmos, una protesta inútil contra la verdad definitiva. Con manos temblorosas y una desesperación animal, se abalanzó sobre la consola para apagar el equipo. Sus dedos torpes fallaron, y por un instante infinitesimal, un único y terrible momento de error humano, el zumbido de las flautas cósmicas se detuvo. El silencio que siguió fue la cosa más espantosa que la mente de Finch, o cualquier mente, podría concebir. No era ausencia de sonido. Era el sonido del universo dejando de soñar. Era el silencio del final. En ese momento, la masa nebulosa en el monitor pareció agitarse, como si un ojo se abriera en la negrura. Finch sintió una succión psíquica insoportable, como si sus pensamientos, sus recuerdos, su propia identidad, estuvieran siendo arrancados de su cráneo para ser devorados por la nada que despertaba. Al día siguiente, cuando el personal de la universidad finalmente forzó la entrada al observatorio, encontraron el telescopio hecho pedazos, los equipos fundidos y destrozados desde dentro. El Dr. Alistair Finch no estaba muerto. Había sufrido un destino mucho peor. Estaba sentado en un rincón, acurrucado, meciéndose rítmicamente hacia adelante y hacia atrás. Su rostro, antes lleno de inteligencia y ambición, mostraba ahora una placidez infantil, vacía, con una sonrisa tonta dibujada en los labios, y de su boca solo salía un débil y agudo silbido, una melodía simple y repetitiva que imitaba, con una perfección escalofriante, el sonido de una flauta. Finch había pasado a formar parte de la orquesta idiota. Su búsqueda de la verdad última lo había llevado a encontrarla, y el precio fue su propia mente. Ahora, era uno más de los bailarines sin sentido en la corte del caos nuclear, condenado a tocar su pequeña y estúpida melodía para siempre, asegurando que Azathoth siga durmiendo y que la frágil y hermosa ilusión que llamamos realidad no se desvanezca en el silencio final. Gracias por acompañarnos en este viaje a los confines del terror cósmico. Si te gustan estas historias que exploran los límites de la razón, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima pesadilla. En las sombras de la academia, donde las reputaciones se desvanecen como el humo, vivía el profesor Elias Vance, un filólogo brillante, ahora caído en desgracia, cuya obsesión lo había arrastrado a la indigencia intelectual. Durante 3 largos años, su universo se había reducido a un fragmento de papiro, desenterrado de las ruinas de una civilización preincaica olvidada. Pero lo que encontró en él no era un eco de la historia humana, era una caligrafía ajena, angular, desafiando las leyes de la geometría que conocemos. Y al descifrarla,
desveló una verdad tan monstruosa que ninguna mente está preparada para soportarla. El texto hablaba de Yugoth, un mundo helado y oscuro más allá de Neptuno, el hogar de los Migoo, los infames hongos de Yugoth, pero el verdadero terror, lo que carcomía la cordura de Vance, era la mención de un método, una forma de sintonizar los sentidos humanos con una ecosfera psíquica que envuelve nuestro planeta, un eco residual de la presencia de los primigenios. Una noche gélida de invierno, en la soledad de su apartamento decrépito, Vance completó el artefacto, una tosca aleación de cobre y cuarzo tallado, ajustada a una frecuencia que solo el antiguo papiro podía revelar. Al activarlo, el aire no se calentó, se espesó, volviéndose denso, gelatinoso, tiñéndose de un púrpura enfermizo. El espacio mismo parecía retorcerse. El sonido comenzó como un zumbido bajo, profundo, el chirrido de millones de alas quitinosas vibrando al unísono. Pronto, ese zumbido se transformó en un canto. No era una melodía, no tenía notas ni ritmo. Era la vibración pura del pavor primigenio, la voz de un universo indiferente y frío, la locución de la no vida misma. A través de la ventana que el artefacto había abierto en su alma, Elias Vance finalmente comenzó a ver. Vio cómo los Migoo, esas entidades crustáceas de las montañas remotas, susurraban instrucciones en los oídos de hombres y mujeres influyentes, moldeando nuestro destino en secreto. Vio que la Tierra no era más que un crisol, un experimento, y que todo el tiempo geológico, eras enteras, no eran más que un parpadeo para los seres que dormían bajo las olas. Y entonces su visión se precipitó hacia las profundidades abisales del Pacífico. Allí, la ciudad imposible de R'lyeh emergía y se hundía, desafiando la geometría, la lógica y la propia realidad. En el corazón de esa pesadilla arquitectónica, Vance no vio al ser completo, a Infame Cthulhu. Lo que percibió fue solo una sombra, una proyección psíquica de su mente dormida. Pero esa sombra era tan inmensa, tan vasta en su arquitectura de tentáculos y alas membranosas, que la cordura de Vance se hizo añicos ante la simple escala de su existencia. En ese instante, comprendió la verdad más aterradora de todas. El despertar de Cthulhu no significaría la destrucción de la humanidad, sería algo mucho peor en nuestra absoluta e irrevocable irrelevancia. No seríamos hormigas aplastadas bajo su pie, seríamos menos que eso. Seríamos el sueño que termina cuando el durmiente se revuelve en su cama. En su frenesí, Vance cayó al suelo, intentando transcribir los sonidos que ahora inundaban su mente. Un galimatías gutural, una fórmula repetida sin cesar por adoradores en la oscuridad a lo largo de los eones. Pea genglui, emigeli, eficulu, egilei, wiganagio fitagin. El zumbido del artefacto se volvió insoportable. Sintió que su mente era un pergamino ardiendo desde adentro. Descubrió que los Migoo no le temían a Cthulhu, lo veneraban como a un dios, y si la simple sombra mental de esa entidad había borrado su comprensión de la realidad, ¿qué poder inimaginable desataría el ser completo al despertar? Cuando la policía derribó la puerta, alertada por los gritos inhumanos que desgarraban la noche, encontraron al profesor Elias Vance sentado en el suelo. En un acto final de desesperación por cerrar la ventana que había abierto, había usado un cuchillo de cocina para extirparse los ojos. Aún así, sus labios seguían moviéndose, susurrando la fórmula de invocación una y otra vez. En el suelo, junto a un charco de sangre oscura y espesa, había un folio con una caligrafía enloquecida. Pero no era la fórmula para despertar a Cthulhu. Eran solo 4 palabras, escritas una y otra vez, como un mantra de locura: no estamos solos. Nunca lo estuvimos en el artefacto. Esa aleación de cobre y cuarzo había desaparecido. Los agentes archivaron el caso como un trágico episodio de locura extrema. Pero uno de ellos, un joven novato, juraría por el resto de su vida que al recoger el fragmento de papiro preincaico, sintió una repentina e insoportable necesidad de viajar al mar, de mirar hacia las olas, de escuchar el canto que duerme en las profundidades. Ahora, en algún rincón oscuro del mundo, otro soñador obsesionado podría estar a punto de encontrar ese mismo fragmento, esperando sin saberlo la próxima vez que el gran durmiente se revuelva en su lecho de R'lyeh y la ecosfera de Yugoth vuelva a hacerse oír en nuestra realidad. La historia no ha terminado. Solo está esperando al siguiente oyente. El profesor Theron Ashworth, un egiptólogo de fama mundial, no buscaba tesoros ni reliquias de faraones en los bulliciosos mercados del Cairo. Su obsesión era otra:
mucho más peligrosa en los libros. Durante toda su vida, había perseguido un fantasma, una leyenda susurrada en los círculos académicos más oscuros. Buscaba una copia completa y sin censurar del Necronomicon, la obra maldita de Abdul al-Hazdet, el llamado Árabe Loco. Este no era un simple libro, sino un volumen que, según se decía, contenía la verdadera y aterradora historia del cosmos. Una noche, perdido en el laberinto de callejones de la vieja ciudad, un mercader se le acercó. Sus ojos brillaban con un fanatismo febril y sus manos temblaban al entregarle el objeto de su búsqueda. No era un libro encuadernado en cuero, como Ashworth había imaginado. Era un rollo compacto, hecho de un material oscuro, fibroso y extrañamente orgánico. Un olor peculiar emanaba de él, en una mezcla de sal marina, aceite rancio y algo que hizo que un escalofrío recorriera la espalda del profesor. El inconfundible aroma de la tierra, de una tumba recién abierta. De vuelta en la soledad de su estudio, bajo la luz temblorosa de una lámpara de aceite, Ashworth desplegó con sumo cuidado el misterioso rollo. La superficie no era papiro ni pergamino. Parecía una especie de piel escamosa, áspera y fría al tacto. La tinta con la que estaba escrito era una sustancia espesa, casi negra, que parecía retorcerse y moverse sutilmente bajo la luz, como si estuviera viva. La caligrafía era un torbellino de trazos furiosos y desesperados, la escritura de un hombre que había contemplado el abismo y había regresado al borde de la locura. Con el corazón latiéndole en la garganta, el profesor comenzó a leer. El Necronomicon no mentía. Su contenido era 1000 veces más perturbador que cualquier fábula. Revelaba que la Tierra no pertenecía a la humanidad. Detallaba las eras olvidadas en las que vastas y antiguas entidades cósmicas gobernaban el planeta, nombrando a los primigenios y a los dioses exteriores. Hablaba del durmiente Cthulhu, esperando en su ciudad sumergida de Ralaya. Describía a Nyarlathotep, el mensajero del caos con cara de cabra, que caminaba entre los hombres sembrando la locura. Pero lo más aterrador no eran las descripciones de estas criaturas de pesadilla, era la revelación aplastante de la absoluta insignificancia humana. El Necronomicon enseñaba que toda la historia, la ciencia y la filosofía del hombre eran meros cuentos infantiles, una fina capa de pintura sobre una realidad incomprensible. Éramos una burbuja frágil, flotando a la deriva en un océano infinito de caos primordial, y nuestra existencia era un accidente cósmico que podía ser borrado en cualquier instante. A medida que Ashworth avanzaba en la lectura, su percepción de la realidad comenzó a desmoronarse. El mundo a su alrededor se volvía inestable. Los muebles de su estudio, tan familiares, parecían cambiar sutilmente de ángulo cuando no los miraba directamente. El techo de la habitación se sentía a la vez opresivamente cerca y a kilómetros de distancia, un truco de la perspectiva que mareaba y desorientaba. Llegó una sección que describía la naturaleza de Yog-Sothoth, una entidad conocida como la llave y el guardián del umbral, el ser que es uno con todo el espacio y el tiempo. Justo ahí, Ashworth encontró una nota escrita al margen. La caligrafía era diferente, más antigua, y el idioma no era árabe ni latín. Con su vasto conocimiento, logró descifrarlo. Era un dialecto perdido de la época de la mítica Lemuria. La advertencia era clara y heladora: no lo mires fijamente. No mires a través de la puerta. El umbral es el que contiene todo el espacio y el tiempo. Él sabe dónde estuviste y dónde estarás. Y una vez que lo sepa, tú le perteneces. En ese preciso instante, Ashworth sintió que le observaban. Cerró los ojos con fuerza, tratando de alejar el pánico, pero fue inútil. La imagen que el texto había grabado en su mente, la descripción de la llave de Yog-Sothoth, una masa brillante y nauseabunda de esferas iridiscentes y burbujeantes, era más real, más vívida que la propia oscuridad de sus párpados. La sensación de ser observado no provenía de ninguna parte de la habitación, sino de todas partes a la vez, desde el pasado, el presente y el futuro. El conocimiento prohibido había abierto una puerta en su mente, y algo, al otro lado, había notado su presencia. Desesperado, consumido por un terror primitivo, intentó destruir la fuente de su tormento. Cogió la lámpara de aceite y la sostuvo sobre el oscuro rollo, esperando que las llamas lo consumieran. Pero ocurrió algo imposible. En lugar de arder, la piel escamosa se enfrió hasta casi congelarle los dedos. La tinta negra, lejos de quemarse, se agitó como un líquido vivo. Las páginas, por sí solas, se abrieron de golpe, revelando una nueva sección: el terrible y detallado diagrama para la invocación de una criatura menor, un sirviente exterior. En ese momento,
La ventana del estudio no se rompió por un impacto, sino que el espacio mismo pareció ceder. El cristal se dobló hacia adentro como si fuera de goma, antes de estallar en 1000 pedazos. La pared de ladrillo y yeso a su lado comenzó a retorcerse, a fundirse como cera caliente, formando un vórtice de un color verdoso y enfermizo que giraba lentamente en el aire. De esa brecha en la realidad no emergió un monstruo con garras o colmillos, sino algo infinitamente peor en un sonido. No era una voz que vibrara en el aire y llegara a sus oídos. Era una voz que resonaba directamente en sus huesos, en su médula espinal, en el núcleo mismo de su conciencia. Hablaba en un idioma que Ashworth nunca había aprendido, un lenguaje de ángulos imposibles y geometrías profanas, pero que, para su horror, entendía perfectamente. Era la voz de Abdul al-Hazded, el autor del libro, resonando a través de los siglos. El Necronomicon no era solo un libro, era un al-Lenchi, un filtro, un catalizador que no describía la realidad, sino que la obligaba a manifestarse. Forzaba al universo a admitir su verdadera y terrible naturaleza, rasgando el velo de lo que consideramos normal y mostrando el caos que acecha debajo. El profesor Theron Ashworth fue encontrado al amanecer, sentado en su sillón. Estaba perfectamente inmóvil. Su piel había adquirido un tono gris azulado, como el de un ahogado, y sus ojos, completamente blancos, estaban abiertos de par en par, congelados en una expresión de absoluto y eterno pánico. Lo más escalofriante era la posición de sus manos encrispadas y ensangrentadas, como si en sus últimos momentos hubiera intentado desesperadamente rasgarse la piel de su propio cráneo, tratando de liberar su mente de lo que había visto, de lo que ahora contenía. Junto a él, en el suelo, yacía el rollo del Necronomicon, intacto, sin una sola marca de quemadura. En la última página, esa que se había revelado por sí misma, alguien, o algo, había añadido una pequeña postdata con la misma tinta oscura y móvil, como un comentario final a la tragedia. Decía Anhela visto, y el que ve no necesita volver a mirar. Las estrellas se alinean, y las formas esperan en gracias por acompañarme en esta oscura historia. Si te fascinan los misterios que acechan más allá de nuestra comprensión, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo relato. Adiós.